guerrero tolteca. Educayotl hace educar para el futuro con la sabiduría del pasado. Luz Rodríguez y Guillermo Marín. Estimados amigos, antes de entrar al concepto del guerrero, los invitamos a una reflexión sobre el sentido que debe tener la esencia y la raíz de esta palabra, porque pudiera ser que está pervertida o tergiversada desde el inicio. Los niños representan la esencia de lo humano. Se dice que los adultos somos niños echados a perder. Las niñas, desde el inicio de la humanidad, juegan a la maternidad. Los niños, desde el inicio de la humanidad, juegan a la guerra. Entonces no podría ser que algo tan genuino como es la infancia en sus valores, en su esencia, los niños al jugar a la guerra sea algo pervertido. Tal vez lo que se ha pervertido es el concepto militar, que estaba enfocado en una visión biófila de disciplina y no en una visión necrófila como hoy lo entendemos, de muerte y destrucción. Se denomina guerrero a la persona que tiene la guerra como forma de vida. Y desde luego los guerreros más importantes, los que lograron los mayores éxitos en tiempo y espacio, pues indiscutiblemente han sido los guerreros mongoles en la historia de la humanidad. Guerrero es un adjetivo que señala aquello perteneciente o relativo a la guerra. Cuando el término se aplica a una persona, hace referencia al sujeto que guerrea o pelea, que se inclina a la confrontación o que tiene genio marcial. Y la cultura occidental ha tomado a los espartanos como el ejemplo hasta nuestros días del guerrero, como la sociedad norteamericana, una sociedad espartana dedicada a la guerra. El mejor de los guerreros nada tiene que ver con la guerra, ni de pelear con otros. Su lucha debe ser interna porque su peor enemigo es su propia mente. Pareciera entonces que los guerreros son un símbolo más profundo que tiene que ver con los conocimientos ancestrales de muchas civilizaciones antiguas. Yihad es una palabra árabe que se deriva del verbo yahada, que significa esforzarse, efectuar una labor especialmente difícil y luchar. Los guerreros del Anáhuac. En el Anáhuac se dio otra clase de guerreros en base a una cultura, una civilización que iba desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, donde los valores y principios, actitudes de la vida y del mundo en que vivían estos pueblos tenían una diferencia muy grande a la que tiene Occidente y que es la que ha universalizado. Los guerreros del Anáhuac eran guerreros de la muerte florecida, eran guerreros del espíritu. El medio y la civilización que los generó. Porque así podríamos entender al guerrero tolteca, tendríamos que ver qué tipo de civilización, qué tipo de cultura, qué tipo de valores los generaron. Una civilización que en 9500 años no inventó armas. En efecto, después de recibir las armas con las que enfrentaron a los invasores españoles en la época del 1492-1519, nuestros guerreros pelearon con las mismas armas que recibieron de la época de las cavernas, y en ese periodo pudieron hacer grandes inventos científicos como el maíz, como la milpa, como el calendario, el sistema educativo, como la democracia participativa, pero nunca su genio, su capacidad creativa estuvo dedicada
a crear armas. Donde durante por lo menos 3000 años todos fueron a la escuela. Esto es importante cuando durante generaciones y generaciones la gente va a la escuela, se transforma. Como hemos dicho, el perro nace perro, el gato nace gato, no necesitan ir a la escuela, pero el ser humano necesita la educación para humanizarse. Donde no existió la moneda ni la propiedad privada. Esto es muy importante porque entonces al no haber el interés del lucro, el interés de la riqueza, la gente vivía por otros valores, por otros principios, y el servicio a la comunidad era más importante que el tener. Donde todo era comunitario y prevalecía el bien común sobre el interés privado. Donde el ego era normalmente regulado por la propia comunidad, donde los valores eran comunitarios, pues tenía que haber otra clase de gente. Donde el servicio a la comunidad y el desarrollo de la espiritualidad eran razón de la organización. Estos son los medios, el medio en el que se desarrollaron los guerreros de la muerte florecida, el guerrero tolteca. El gran logro de nuestra civilización se dio a través de la elaboración comunitaria de lo que se conoce como la pirámide de la plenitud armónica. En los primeros 4 niveles se hicieron durante lo que se conoce como el periodo preclásico formativo, con la cultura olmeca, y los 3 últimos, los más elevados, son los que se lograron en el periodo clásico con la cultura teotihuacana. Se inicia con el sistema de alimentación, después el sistema de salud, luego el sistema de educación y el último de los 4 niveles, el sistema de organización. Esto se dio en los casi primeros 7000 y tantos años de desarrollo, desde que partieron de la invención de la agricultura hasta el año 200 antes de Cristo. Ya en el periodo clásico, y esto lo hacen los olmecas, y ya en el periodo clásico del año 200 antes de Cristo al 850 después de Cristo, se van a dar los 3 niveles superiores, que son: el primero es la maestría de la conciencia histórica, el segundo, la maestría de la sacralidad de la existencia, y finalmente la maestría de la conciencia del cuerpo energético. Y esta maestría solamente la lograban justamente los guerreros de la plenitud armónica, el máximo logro de los toltecas. Para llegar a la totalidad de uno mismo, el ser humano tiene que recuperar su conciencia total a través de las 3 maestrías toltecas. El primero, la conciencia del potencial de los ancestros, que consiste en recuperar la conciencia plena de todos los que han existido para que yo esté vivo, todos en mí y yo en todos, una continuidad de experiencias, conocimientos y sabiduría de vida. El conocimiento es un campo de energía a nuestra disposición. El siguiente es la conciencia de la sacralidad de la Madre querida. Todo tiene vida, porque todo es energía. La energía es vibración y frecuencia. Y finalmente, la conciencia del cuerpo energético. El ser humano tiene 2 cuerpos, el sólido y el energético. Y ese justamente es el logro de los guerreros toltecas, llegar a esta plenitud, a esta integración de su totalidad, de su existencia. El máximo logro de la sabiduría tolteca era llegar a la totalidad energética, lo que implica una batalla florida donde solo como guerreros impecables se podía lograr. Y esto se representa justamente con el toroide humano, que llegar a tener esta conciencia y manejar el cuerpo físico y el cuerpo energético. El objetivo final de los guerreros y guerreras toltecas, la conciencia, manejo y plenitud
del cuerpo físico y la conciencia, manejo y plenitud del cuerpo energético. Entonces, cuando los guerreros y las guerreras de la muerte florecida llegaban a manejar su cuerpo como hoy lo puede manejar un gimnasta olímpico, y de la misma manera manejar su cuerpo energético, entonces llegaban a la totalidad de un ser humano integrando sus cuerpos, y eso es justamente el gran logro de los guerreros toltecas. El sacrificio espiritual tolteca. La filosofía tolteca se construye con metáforas, porque para hablar de temas sutiles se debe usar la belleza, aromas y colores de las flores. De ahí vienen los difracismos de flor y canto, la batalla florida y los guerreros toltecas. El señor Xipe Totec, uno de los 4 Tezcatlipoca, es conocido como el Señor del Descarnado. Su rumbo es el oriente, su color es el rojo. Es el símbolo del guerrero tolteca que metafóricamente nos enseña a descarnar el alma de la materia y sus apetitos terrenales para liberar el espíritu. El guerrero tiene que hacer acopio de la fuerza interna. Requiere acrecentar su voluntad de poder para refrenarse, templar el sentido de la austeridad, el aplomo y la frugalidad para tener la fuerza necesaria para ser impecable en el mundo de todos los días. Esta es la diferencia entonces del guerrero tolteca de los otros guerreros que se dedican más a la visión militarista necrófila, y los guerreros toltecas están en una lucha interna. Los guerreros toltecas. Los guerreros de la muerte florecida son aquellas personas, mujeres y hombres que están dispuestas a entablar la batalla más difícil en contra del enemigo más terrible que se puede enfrentar en la vida. La parte oscura que cada ser humano tiene en su interior se torna en el enemigo a vencer. Cada persona tiene una serie de debilidades, errores, obsesiones que brotan en la continuidad sin aviso alguno, haciendo que las personas pierdan el equilibrio y caigan en la estupidez humana. Los guerreros invocan al Tezcatlipoca negro, al espejo humeante, para que nos permita descubrir en la oscuridad de las sombras a los enemigos internos que nos acechan para derrotarlos en esa luminosa batalla florida. La lucha con el enemigo interior. Esta batalla está sustentada en una lucha interna en la cual se tiene que dirigir a los 4 rumbos de la existencia a partir de lo que siempre hemos hablado de la cruz de Quetzalcóatl o Quincunce. El desarrollo del potencial espiritual que le da sentido y trascendencia a la vida del ser humano, en equilibrio con el desarrollo del potencial creador que le permite al ser humano construir su vida material, y el desarrollo del potencial cognitivo que le da al ser humano la posibilidad de poseer la autodeterminación existencial, equilibrado con el desarrollo del potencial intuitivo que le da al ser humano la posibilidad de vivir en armonía con su ser interior y el universo que le rodea. Los viejos abuelos entonces le dieron simbólicamente a cada uno de estos caminos, de estos desafíos, un órgano rector. El potencial espiritual con el corazón, el potencial creador con los riñones, el potencial cognitivo con el cerebro y el potencial intuitivo con el estómago. Los guerreros y las guerreras son personas que han asumido un compromiso con su vida, que mantienen un intento inflexible para lograr su objetivo a través de la disciplina, el autocontrol
y el desapego, que no están aferrados a personas, objetos, ideas, emociones y están conscientes que nadie le hace nada a nadie, que las personas escogen ser víctimas y a sus verdugos. Los guerreros y las guerreras enfocan su energía en vencer al enemigo interior, al poderoso ego. El guerrero tolteca, producto de la Toltecayotl e inspirado en la sabiduría de Quetzalcóatl con más de 75 siglos en el Anáhuac. Y el guerrero mexica, producto de la Mexicayotl e inspirado en Huitzilopochtli con 200 años, inventado por Tlacaelel. Y aquí es importante hacer esta observación que los guerreros de la Mexicayotl pues fueron a partir de que Moctezuma, el Huicamina y Tlacaelel toman el control de la Triple Alianza y le dan un giro de 180 grados a la Toltecayotl y van a crear la Mexicayotl, donde lo espiritual pasa a transformarse en lo material. Entonces la guerra espiritual tolteca se va a convertir en la guerra material mexica, con pretensiones de dominio y de ponerles impuestos a los y tributos a los pueblos vencidos, pero esto solamente fue 81 años. El discurso oficial es hacernos creer que los guerreros del Anáhuac eran los guerreros mexicas, cuando realmente durante siglos fue el guerrero tolteca, el guerrero del espíritu. Pero aún es importante señalar que aún en el periodo, en los últimos 81 años de los mexicas que transgredieron el pensamiento, estaba prohibido en las guerras floridas mexicas matar al adversario. Simplemente se le cautivaba, se le tomaba prisionero y se utilizaba como esclavo. Pero aún en los últimos 81 años de los degradados guerreros mexicas no estaba permitida la muerte del adversario, quien era cautivado y usado como esclavo. Los guerreros y las guerreras para los anahuacas casi siempre fueron simbólicos. No así para la cultura occidental, que desde los griegos hasta nuestros días su cultura es guerrera y de exterminio. Así es, la cultura occidental realmente es una cultura sustentada en la guerra, desde la época de los griegos hasta nuestros días, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que juraron que no iba a volver a haber campos de concentración, no iba a haber exterminios, pues lo han hecho y finalmente pues lograron en Hiroshima y Nagasaki el exterminio atómico de las poblaciones, lo cual implica que lo van a volver a hacer. Aquí lo importante para hacer una reflexión sobre los guerreros es diferenciar que en los últimos tiempos, a finales del siglo XX, con la obra de Carlos Castaneda, que tuvo un maestro tolteca llamado Juan Matus, va a conocerse un misterio que desde el 850 estaba pues desconocido por el público en general, y ahora está en 13 libros donde Castaneda explica cómo es que va a seguir las enseñanzas de este maestro para convertirse en un guerrero de la muerte florecida y llegar a la plenitud armónica. Esto está fundamentado en una enseñanza que pues las personas no hemos podido entender a profundidad. El arte de ser guerrero, la voluntad, la paciencia, el acecho, la confianza, la muerte como consejera, el no hacer, ser inaccesible, el ahorro de energía, la impecabilidad, borrar la historia personal, perder la importancia, romper las rutinas, el desapego, la importancia personal, no tener compasión. Los atributos del ser guerrero: control, disciplina, refrenamiento, la habilidad de escoger el momento oportuno y el intento. Control y disciplina
se logran cuando hay un cambio de ideas de uno mismo y el mundo. Y eso es justamente el gran aporte de la obra de Carlos Castaneda, que nos da otra visión del guerrero tolteca. Visite www.toltecayotl.org. Toltecápsulas en YouTube y el Facebook guillermomarin.marinruiz. Educayotl hace educar para el futuro con la sabiduría del pasado. Mayores informes al teléfono 951-158-0555 y al correo electrónico tigremarin@gmail.com. Muchas gracias.